CIMAC Radio presenta Nenas Palomeras. De la gran pantalla hasta tu radio, Nenas Palomeras es un espacio para compartir sobre el cine y su industria desde una perspectiva diferente. Porque el cine no solo se ve, se vive, se chismea. Hola, buenos días, están escuchando Nenas Palomeras, un programa de CIMAC Radio. Gracias por estar otro jueves aquí con nosotros, escuchándonos. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, bendecido jueves. Casi viernes. Casi viernes. Pues nada, estamos tranquilas, ¿no? Creo que ha sido un mes bastante tranquilo. También estamos muy emocionadas porque ya van a empezar las celebraciones. Ya se vienen las fiestas chidas. Las fiestas chidas. Y también estamos muy emocionadas por la película de la cual vamos a hablar hoy, porque es una película muy buena, pero bueno, vamos a ello. Y como ya lo dijo Jimena, estamos muy emocionadas porque la película de la cual hablaremos hoy es una película mexicana, hecha por una directora mexicana, y es una película muy buena, y estaremos hablando de Huesera. Esta película se estrenó en el año 2023, aquí en México. La directora es Michelle Garza Severa, el guión está hecho por ella misma y Avia Castillo. Es del género terror psicológico, drama y folk horror. Tiene una duración aproximada de 97 minutos. Esta directora, Michelle Garza Severa, es de la Ciudad de México y está formada en el Centro de Capacitación Cinematográfica CCC. Y tiene una maestría en dirección en Reino Unido. La película Huesera fue su ópera prima y fue celebrada en festivales internacionales. Recibió varios premios, entre ellos Tribeca, Morelia y los premios Ariel de 2023, donde ganó 4 premios, incluyendo Mejor Ópera Prima, Mejor Ópera Prima de Ficción, y es considerada una de las voces emergentes más importantes del género mexicano contemporáneo. Así es, hoy vamos a hablar de Huesera, esta película mexicana, y también queremos, pues, obviamente contarles la sinopsis de la película. Todo comienza con nuestra protagonista, que se llama Valeria. Y al inicio de la película podemos ver a Valeria acompañada de su madre y su tía. Ellas están en una especie de peregrinación para pedir algo, ¿no? No sabemos qué al inicio, pero conforme va avanzando la película podemos entender que lo que ellas hacen ahí es pedir por Valeria, ¿no? Porque Valeria quiere convertirse en madre y al parecer no ha podido. Y al final se cumple, o sea, su deseo se cumple. Ella logra quedar embarazada, tiene también una pareja y pues todo parece bien sobre hojuelas. Así es, todo se ve muy, muy feliz, muy bonito al inicio porque pues también podemos entender por lo que se nos muestra que esto es algo planeado, no es algo que ambos desean. Y que habían buscado mucho tiempo y que no podían. Exactamente, pero pues pronto esta felicidad se ve interrumpida por sucesos que comienzan a sucederle a Valeria. Valeria comienza a experimentar ciertos cambios físicos y emocionales que ella no esperaba. Pues su cuerpo obviamente va cambiando, está creciendo, también pues todo lo que ella conoce hasta ese momento, lo que es su vida, ¿no? Comienza a cambiar y se empieza a sentir como este sentimiento de extrañeza, de aislamiento, como dudas también, ¿no? Su entorno, pues, que es su familia, su novio, lejos de ofrecerle apoyo, nos puede, más bien en su entorno se refleja pues esta presión constante que ella tiene de cumplir ciertas expectativas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a su madre que es, insiste en que la maternidad es un deber sagrado y por otro lado podemos ver a su pareja que es pues un poco, o sea, en su querer cuidarla, ¿no? De pronto, pues, bueno, cuidarla entre comillas, ¿no? Porque pues él está más preocupado obviamente por el bebé. Uh-huh. Entonces empieza como a controlarla, como a dejarla a ella de lado, a ella como mujer, como persona, uh-huh, se le hace a un lado, ¿no? Y entonces también podemos ver cómo es que la sociedad impone silenciosamente, se ve muy reflejado esto, ¿no? De que toda mujer debe de encontrar pues esta plenitud en el ser madre. Y creo que es una crítica también muy fuerte que hace la película y es algo muy interesante.
Entonces, pues nuestra protagonista Valeria se siente atrapada, ¿no? Entre estos mandatos y su propia identidad que parece desvanecerse ante esta imposición de un rol que ella no termina de aceptar ni de sentirse cómoda. Y pues es en medio de esta tensión que surge la figura de Octavia, una amiga de la infancia, adolescencia, que pues representa todo lo contrario, ¿no? A lo que ella está viviendo en este momento. Octavia pues representa libertad, rebeldía y un interés y afecto genuino, que es cosa que a veces, bueno, en ese momento Valeria no está encontrando en su pareja. Entonces la presencia de Octavia le recuerda a nuestra protagonista que podría haber tenido si ella hubiera seguido su propio camino, ¿no? Tal vez lo que ella realmente deseaba. Pero bueno, entonces tenemos a Valeria atrapada entre este deseo de libertad y el miedo al juicio social. Y hasta aquí ustedes podrán decir... ¿Esto que tiene de terror? Esto que tiene de terror. Pero, pues sí, o sea, todo esto está pasando. De pronto Valeria también tiene como algunas apariciones, visiones, que pues es ahí donde tal vez podría entrar también pues este terror. Que encarna lo sobrenatural, y entonces Valeria pues también debe de confrontar su destino y decidir si aceptará someterse a este rol, y aunque eso pues signifique enfrentarse a fuerzas más allá de lo sobrehumano, ¿no? Entonces ustedes podrán escuchar esto y decir, ¿esto qué sentido tiene? ¿Dónde está? Pero creo que sí es una película muy buena, ¿no? Y logra, o sea, yo no me esperaba. Bueno, eso ya lo dejamos más en los comentarios, pero es muy buena y de eso va la película, ¿no? Más o menos. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en los personajes. Como ya mencionamos, pues Valeria es esta joven que queda embarazada, que empieza a sentirse atrapada, que tiene esta presión social y familiar. Y pues a Valeria pues se le muestra este papel de la maternidad como el único que tiene en su camino para conseguir esta realización. También tenemos a Raúl. Esta es la pareja de Valeria, y él nos representa el típico hombre que intenta apoyar, pero que no comprende del todo la experiencia ni los cambios que atraviesa pues Valeria en su embarazo. También representa la mirada tradicional de lo que debería ser la maternidad y la familia. Y pues este personaje nos simboliza la encarnación de la sociedad patriarcal y la presión por ajustarse a normas establecidas. Su incomprensión aumenta esta sensación de aislamiento de Valeria. Sí, creo que es muy frustrante en la película cuando a Valeria le empiezan a pasar estas cosas de terror, o sea, el verdadero terror. Y él como que nunca... Diferente. Ajá, o sea, minimiza todo lo que ella siente. Es como, sí, es que pasó esta otra cosa, ¿no? O sea, como que está ahí, pero no la escucha, realmente no está preocupado por ella, y es muy frustrante. Sí. También tenemos a Octavia, la amiga novia, diría. Sí, fue como su ex, ¿no? Ajá, sí, es su ex en la adolescencia. Ajá. Amiga actual. Amiga actual, claramente. Que pues como ya dijimos, ella representa esta libertad, ¿no? Porque pues Valeria tiene muchos recuerdos muy lindos con ella, y tiene, cuando piensa o la recuerda, pues con cierta nostalgia, ¿no? De lo que ella misma fue. Entonces Octavia representa esta libertad, esta rebeldía, y también otra forma de vida posible, distinta, muy distinta a la que se le es impuesta a Valeria, ¿no? Lo de la maternidad y la familia. También yo creo que ella representa pues este deseo reprimido de autonomía que tiene Valeria, y bueno, ¿no? Y también de lo que es amar verdaderamente. Ah, ¿no? claro. También en la película aparece en algún momento la familia de Valeria, su mamá, su papá y su hermana, también su tía, pero su tía es otro personaje muy diferente a ellos. Bueno, su papá, mamá y hermana representan esta típica familia mexicana, y refuerzan pues esta idea de que la maternidad es algo sagrado, ¿no? Y algo innato, y pues influyen mucho en esta presión psicológica que de pronto tiene Valeria, sobre todo su hermana, porque en algún punto se llega a burlar de su capacidad de ser madre, de ser buena madre, y es muy buena, o sea, es una película muy buena porque también hay algunas escenas donde, o sea, ella como que defiende esta idea, pero al mismo tiempo se queja de sus propios hijos, ¿no? Entonces ahí está como la ironía, no sé.
lo absurdo. También tenemos a la tía, como lo mencionó Jimena, este es un personaje aparte porque lejos de ella presionar a Valeria, es la que busca acompañarla, entenderla y básicamente es la red de apoyo que ella tiene, que Valeria tiene durante todo su embarazo. Ella le contaba cómo se sentía y su tía siempre la apoyó, nunca la juzgó tampoco y fue todo lo que ella necesitaba en ese momento. Exacto, y también, o sea, su tía, al igual que Octavia, pues realmente se preocupan por ella, ¿no? Y son quienes, o sea, y hay escenas donde ellas realmente se acercan con ella así como de, oye, ¿tú cómo estás, no? Pero bueno. Y bueno, ya otros personajes secundarios tenemos a la mamá del novio, o sea, la suegra de Valeria, que también es un personaje, pues, no es importante, pero de pronto sus apariciones también pues significan mucho, ¿no? Porque ella también, pues bastante indiferente, ¿no? Y de pronto grosera, violenta de alguna forma con Valeria. También tenemos a Mari Carmen, esta es la amiga cercana de la familia, de la tía, es amiga de la tía y es la que le ayuda a Valeria al final a pues conseguir a recuperar su identidad, lo que ella quiere y entre otras cosas. No es tan relevante, pero pues al final es una pieza clave. Pero pues estos son algunos de los personajes que aparecen en la película y también queremos mencionarles los temas que nosotras encontramos y quiero empezar yo con el tema de la maternidad como mandato social y es que como ya lo hemos mencionado durante todo el programa, básicamente esta película nos muestra el cómo la maternidad siempre tiene que girar en torno a lo que una mujer debe de ser, ¿no? O sea, parece ser que es el centro de toda mujer, que si no es mamá no está realizada y así. Entonces esta película nos hace cuestionarnos la idea de que la maternidad es un destino inevitable y pleno para todas las mujeres. Y pues básicamente es verdad porque Valeria experimenta miedo, ansiedad y aislamiento, pues mostrándonos que la maternidad también puede ser una carga física y emocional cuando pues se le impone por expectativas externas. Y bueno, incluso como vemos en la película, o sea, al inicio realmente nadie se lo está imponiendo, ¿no? O sea, ella realmente quería ser madre, era algo que ella deseaba, pero no por eso se le quita esa carga, ¿no? Y creo que también es una crítica muy interesante. También otro tema que identificamos es el de identidad y la autonomía femenina y cómo es que Valeria pues está luchando constantemente por mantener su sentido, ¿no? De sí mismo, o sea, esta identidad de no perderla. Y también, por ejemplo, en la aparición de Octavia, ¿no? Que simboliza pues esta libertad, ¿no? Y esta luz que de pronto Valeria encuentra. Otro tema que encontramos pues fue el cuerpo y el terror, que es algo que nos gustó mucho y cómo se representa en la película, ¿no? Esta transformación del cuerpo que tiene Valeria durante el embarazo y cómo lo combinan con unos elementos sobrenaturales muy interesantes y pues esto lo hacen con la intención de generar este terror psicológico y físico. Y aquí entra algo muy interesante que es el uso del sonido, ¿no? El ambiente sonoro en la película, cómo aparecen crujidos de los huesos, de las mismas deformaciones que son a veces solo movimientos que hace o tiene Valeria y cómo es que esto simboliza mucho, pues tal vez cierta violencia, ¿no? Que se le está ejerciendo de alguna forma. También tenemos el tema de la soledad y el aislamiento. La incomprensión del entorno de Valeria la hace sentir sola y atrapada entre sus deseos personales y las exigencias familiares que pues de pronto se le imponen. También podemos ver que esta película refleja cómo la maternidad impuesta puede ser una experiencia solitaria, incluso cuando se espera que sea un momento de felicidad, ¿no? Sí, y eso lo vemos mucho también, por ejemplo, en una escena donde está en el consultorio y el doctor le dice así como, de pronto tal vez lo podemos sentir un poco cínico, ¿no? Como, relájate, o sea, tranquilízate, o sea, todo está bien, pero él no entiende y no comprende pues todo lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Bueno, ya por último tenemos folclore horror y la tradición y nos gusta también mucho esto porque retoman algo muy interesante de la cultura en México, que es esto de las hueseras, ¿no? Que nos remite de pronto a leyendas mexicanas, de estas mujeres que se encargan de, pues, de ser limpias, ¿no? De cuidar a la gente con ciertos rituales.
Entonces está muy interesante cómo también hacen uso de esto y también la represión emocional y afectiva y cómo es que esta película la aborda respecto a estos deseos, ¿no? Y estas emociones de Valeria y la tensión entre lo que ella quiere y lo que debería de sentir. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para hacer nuestro análisis. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ya regresamos del corte y en el bloque anterior veníamos hablando un poco sobre de qué va la película, personajes y los temas que podemos encontrar, pero como cada emisión nos gustaría hacer un análisis con perspectiva de género y voy a empezar yo con el tema de la maternidad y el control social. Y es que esta película nos muestra cómo es el mandato patriarcal que toda mujer debe de ser madre, y pues Valeria representa a todas esas mujeres que sienten presión pues por cumplir este rol, y ya sea por parte de sus familias o por parte de sus parejas o incluso por ellas mismas, por sentir pues que ya de repente llega una edad en la que ya no puedes y te tienes que apresurar y así. Entonces esta película siento que lo representa de una manera muy 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 buena. Y también tenemos el tema del cuerpo como territorio de opresión, y es que durante su embarazo pues a Valeria su cuerpo de pronto como que ya no conecta con él, ¿no? Uh-huh. Y se transforma y entonces se empieza a sentir extraño para ella misma. Entonces, pues esta película utiliza el terror para mostrar pues esta experiencia que ella tiene de vulnerabilidad y también de la pérdida de control sobre su propio cuerpo y también de la ansiedad que de pronto le causan ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ella se truena los dedos o hace ciertos movimientos. Uh-huh. También tenemos represión de la identidad y el deseo. Como ya lo había mencionado Jimena, Octavia representa la vida que Valeria pudo haber tenido, que en esto nos abarca la libertad, autonomía y el afecto no normativo. Y pues Valeria está en una lucha constante entre cómo la sociedad reprime la identidad femenina y los deseos no alineados con lo pues esperado de una mujer, ¿no? Entre comillas. Y la maternidad impuesta se representa como un rol que fragmenta la identidad, generando miedo y conflicto interno. Claro, y bueno, Octavia pues simboliza esto, y entonces Valeria se tiene que confrontar con esto, ¿no? Uh-huh. Cuando ella aparece en su vida. Pero también creo que algo que lo refleja mucho es en estos momentos donde ella tiene que hacer o dejar su espacio para compartirlo con, ¿no? Su bebé. O sea, uh-huh. Por ejemplo, su taller, ¿no? O sea, que es algo que creo que es una parte muy importante de su identidad, ¿no? Porque a ella le gusta mucho su trabajo, entonces el hecho de que ya no va a tener ese espacio, pues es un golpe, ¿no? Que pues ella nunca lo externa, o sea, abierta y explícitamente jamás lo dice, pero se ve, o sea, uh-huh. Se ve. Sí, que es la escena donde justamente están sacando las cosas del taller y su esposo le dice adiós taller, y Valeria se queda como de fuck, es verdad. Sí, es cierto. Sí. También otro tema que identificamos y que encontramos en este análisis, pues es lo que tiene que ver con la soledad y la resistencia, ¿no? Y esto lo vemos mucho en cómo de pronto Valeria comienza a sentirse en su propio entorno, ¿no? Porque ella se siente incomprendida, o sea, no hay alguien que realmente pues esté apoyándola, ¿no? Así 24/7. Entonces la película nos muestra cómo la maternidad puede ser muy aislante, ¿no? Y cómo es, o sea, otra vez, ¿no? O sea, a pesar de que realmente ella quería esto, pues todo se transforma para mal de pronto para ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces no hay este apoyo emocional que ella requiere, y pues la presencia de Octavia también pues introduce esta idea de resistencia, ¿no? Y de emancipación, sugiriendo que las mujeres pues también pueden reclamar su autonomía frente a esta presión social. Uh-huh. También podemos marcar el horror como metáfora feminista,
y Michelle Garza utiliza el folk horror mexicano para explorar el miedo relacionado con la maternidad y el control del cuerpo femenino. Estas figuras de las que podemos llamar hueseras no solo son pues personajes aterradores, sino simbolizan la violencia histórica y cultural sobre las mujeres, como la sociedad controla sus cuerpos, sus roles y deseos. El terror de esta película podríamos decir, por lo tanto, que es un terror feminista, ya que visibiliza la angustia femenina frente a estructuras patriarcales que limitan la libertad y la autonomía. También, sí es verdad eso que dices, y yo creo que aquí igual yo incluiría como horror, que desgraciadamente es muy real y es sobre la violencia obstétrica que obviamente sufren las mujeres. Y pues también está muy interesante, ¿no? Esta crítica que hace la directora y está pues muy interesante como pues ocupa todos estos elementos de la cultura mexicana para hacer esta verdadera película de horror. Pero bueno, eso ya vamos a profundizar más en nuestros comentarios. Eso fue todo lo que logramos identificar en nuestro análisis y ahora queremos compartirles datos random que encontramos sobre la película. El primero que encontramos es sobre la inspiración del título. El nombre huesera obviamente pues viene de estas figuras mexicanas sobre estas mujeres que yo creo que obviamente siguen existiendo, ¿no? Y siguen pues... Vigentes, sí, y más en las comunidades y en los pueblos originarios, por ejemplo. Y es muy interesante que esta película pues tomó esta inspiración y vinculó con este folclore mexicano y el simbolismo de los huesos también como la muerte y lo referente al miedo y la transformación. Yo encontré que esta película es una producción de bajo presupuesto, ya que se realizó con un presupuesto relativamente modesto, lo que llevó a apostar por efectos prácticos de maquillaje y atmósferas sombrías más que por CGI. Sí, la verdad es que esta película pues no tiene efectos especiales en realidad, pero no los necesita. ¿No? O sea, no, pero es una película muy buena. Muy buena. También otro dato que encontramos es sobre los premios y los festivales. Esta película, como ya lo mencioné yo ya aquí al inicio del programa, ganó varios premios, entre ellos el Tribeca del 2022 y los Ariel en 2023 por Mejor Ópera Prima. Y también encontramos sobre sus referencias cinematográficas, que esto es algo que a Jackie le apasiona mucho, así que a ver, ¿qué encontraste, Jackie, sobre las referencias cinematográficas? Pues yo encontré que varios críticos han comparado esta atmósfera que se generó en Huesera con la película de El Heredero del Diablo, que es de Ari Aster, y la película de Babadook, una película que a Jimena no le gusta. Me aburre Babadook. De Jennifer Kent, y pues aunque no es como tal el mismo estilo, pues se agarró de ahí para, con las bases mexicanas, sí, claro, y feministas, hacer esta gran obra de arte. Se nota mucho esta influencia. Uh-huh. Y está muy interesante como este giro mexicano que le dio, ¿no? Y bueno, es que ya vamos a los comentarios. También otra cosa que encontramos es sobre los rodajes y las locaciones, y es que la mayor parte de esta película fue grabada en la Ciudad de México y en algunas locaciones cercanas, buscando un ambiente urbano y también un poco pues claustrofóbico, ¿no? Que diera esta sensación y que se fuera intensificando a lo largo de la película. Uh-huh. También yo encontré sobre el diseño sonoro, y es que los crujidos de huesos y sonidos grotescos fueron diseñados justamente para generar este terror físico y psicológico conectado con la sensación de fragilidad corporal de Valeria, ya que pues estaba embarazada. Sí, a mí me da mucha cosa cuando la gente se truena así los huesitos, y entonces ver esta película sí fue un verdadero terror para mí. Ya por último, pues obviamente queremos comentar sobre esta recepción internacional que tuvo la película. Esta película mexicana pues generó mucho interés en los festivales internacionales del cine de terror, sobre todo por su enfoque feminista y el uso del horror como una metáfora social, que es algo bien interesante que logró la directora. Y qué chido, ¿no? Que llegó a muchos lados. Sí, yo creo que ya, vamos ahora sí a abrir comentarios, ¿no? Primero tú, por favor. Pues sí, o sea, esto del uso del horror como metáfora social es algo muy bueno, que yo nunca había visto en ninguna película. No sé si ya habrá algo similar hecho, habría que ver. Pero me pareció algo muy innovador y muy bueno. Y por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, que es una película que no necesitó efectos especiales.
Y es que uno cuando, bueno, yo personalmente, ¿no? Cuando piensa en películas de terror, pues piensa en sangre, ¿no? Y en fantasmas y apariciones, así, el diablo. Y yo, o sea, sí, esto es algo real, ¿no? O sea, yo en algún punto me pregunté como, ¿y qué? O sea, ¿de dónde salió esto? ¿Qué maldición le cayó? Ya obviamente después lo comprendes, ¿no? O sea, simplemente es una metáfora social. Y es pues sobre la maternidad, ¿no? Y todo esto que hemos venido hablando durante la película sobre cómo a las mujeres se les es impuesto muchos roles, o sea, pues esto que tiene que ver con los roles de género y lo difícil que es a veces pues romperlos, ¿no? Y pues esta lucha constante que uno tiene. Pero bueno, muy buena película. Estoy aquí. Pues a mí también es una película que me gustó muchísimo. La alcancé a ver en cine. Justamente como dices tú, como que uno está acostumbrado a justo pensar en terror y pensar en fantasmas, en sangre, en huesos. Pero justamente por eso me gustan este tipo de películas de terror psicológico que no necesitan todo ese tipo de cosas como para generarte un miedo. Y es que a mí me pasó mucho que cuando salí de la película dije, fuck, creo que yo no quiero ser mamá. O sea, el pensar que tu embarazo lo tengas que llevar sola y que no te sientas comprendida por tu pareja que debería ser tu pilar, a mí me generó muchísimo estrés. Sí. Y aparte, bueno, esto es como una pequeña parte, o sea, pues, del verdadero terror y horror e incertidumbre, supongo, que significa la maternidad. Y también en lo referente a la violencia obstétrica, ¿no? Que pues si nos ponemos ahí a investigar o buscar un poco de información, de verdad hay historias muy horribles, ¿no? Sí. Y pues también en general sobre la presión social que se nos impone a las mujeres, ¿no? En cuanto a qué metas deberíamos tener. Y pues ese tipo de cosas que la verdad sí es una película muy muy buena. Tal vez a las personas que están acostumbradas como al terror más hollywoodense y así, tal vez les aburra porque pues no hay gritos, no hay sangre, no hay fantasmas. Pues todo es más social. Entonces tal vez les aburra un poco, no se siente lenta, a mí nunca se me hizo pesada. No. De hecho desde el inicio, o sea, desde el inicio ya, o sea, ya está empezando lo mero bueno. Y yo me acuerdo que cuando salió la película yo escuché, ¿no? Como que era muy buena. Yo decía, yo la quiero ver al cine. Nunca pude ir a verla. No pude ir a verla al cine. Pero ya después como que se dejó de hablar de ella y dije, se me olvidó. Y ahorita antes de verla por primera vez, pues la verdad busqué algunos comentarios sobre la película y pues sí vi a mucha gente que de pronto se le hace una película aburrida y no le gustó. Que no entienden el trasfondo social. Pero sí, la verdad es que sí, yo sí la recomiendo, no es para nada aburrida y es una película muy buena. Sí, la yo verdad le pongo 5 estrellas. Sí, es una película muy muy buena. Y la recomiendo y no sé en qué plataforma está. Me parece que está en Prime. Yo creo que la vi en Prime, no estoy segura, pero pues seguramente la pueden encontrar también en YouTube para renta. Ajá. Y pues ya, creo que eso fue todo por la emisión de hoy. Esperamos que les haya gustado, que vean Huesera de verdad y más cine mexicano. Nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales que son @CIMACFoto en Instagram y CIMAC Noticias en Facebook y en Twitter. Y también estamos como Nenas Palomeras en Instagram. Y ya, eso es todo por la emisión de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Sigan disfrutando su jueves. Nos escuchamos la próxima semana con otra película de terror psicológico. Y ya. Bye. Bye. CIMAC Radio presentó Nenas Palomeras. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 a.m.